En 1986, la revista Fortune nombró a Anthony Salerno el mayor gángster de Estados Unidos. 3 años después, Pablo Escobar se convirtió en la 7ª persona más rica del mundo tras controlar el tráfico de drogas en Estados Unidos durante más de una década. El mundo de la mafia es una aterradora mezcla de violencia y riqueza sin precedentes. Y detrás de cada poderoso imperio mafioso hay un jefe de la mafia que ha hecho fortuna a base de crimen, corrupción y, a veces, violencia inimaginable. En este vídeo voy a mostrarte a algunos jefes de la mafia que controlan el comercio de drogas de países enteros. Poseen flotas de aviones y vestuarios caros, con inversiones millonarias en negocios de todo el mundo. Se trata de mentes criminales que han vivido y siguen viviendo en el lujo, con patrimonios netos casi increíbles. Vamos a sumergirnos en ello. Michael Francese. El primero de la lista es Michael Francese, un antiguo mafioso estadounidense. Antes de su ahora próspera carrera como orador motivacional, Michael Francese, hijo del antiguo subjefe Sonny Francese, fue uno de los jefes conocidos de la familia criminal Colombo. En sus inicios, Francese se matriculó en un programa de premedicina en la Universidad de Hofstra, pero después de que su padre fuera arrestado y enviado a prisión, lo abandonó para ganar dinero para su familia, y seguro que ganó mucho. En 1986, la revista Fortune incluyó a Francese en el puesto número 18 de su lista de los 50 jefes de la mafia más ricos y poderosos, con unos ingresos semanales de unos $8 millones. Ahora bien, esto no es mera especulación. Michael Francese lo reveló él mismo. Era una cantidad de dinero tremenda. En el apogeo de mi operación, la dirigí durante casi 8 años. Estábamos ingresando entre 8 y 10 millones de dólares a la semana en nuestra operación. En 2024, el patrimonio neto de Michael Francese se estimaba en $1 millón. Y esto es según Celebrity Net Worth. Aunque esto puede parecer poco en comparación con las enormes sumas de dinero que el antiguo jefe de la mafia llegó a acumular a través de sus empresas delictivas, sigue demostrando el éxito de Francese en el negocio de la mafia antes de su arresto en 1986. Después de pasar casi una década entre rejas, Francese dejó atrás su vida delictiva y emprendió una carrera más legítima como orador motivacional, escritor y comentarista. Sin embargo, aunque Francese sigue siendo un hombre de familia, se ha hablado de su extraña relación con su hija, Julia. Muchos afirman que el antiguo jefe de la mafia parece inusualmente cercano a su hija, mucho más de lo que cabría esperar. Mientras que Michael ha hecho una fortuna por sí mismo a través del negocio de la mafia, este próximo jefe de la mafia supera ligeramente la escala. Lucky Luciano. Charles. Lucky Luciano fue un jefe de la mafia nacido en Italia que operaba principalmente en Estados Unidos. Nacido Salvatore Luciania en Sicilia, Italia, Lucky emigró a Estados Unidos, donde se convirtió en un jefe de la mafia. Comenzó su carrera criminal en la banda de los 5 puntos y fue fundamental en el desarrollo del Sindicato Nacional del Crimen. La influencia de Lucky fue tan grande que, hasta la fecha, se le considera el padre de la mafia italoamericana, sobre todo por su participación en la creación de la Comisión en 1931. Ahora, esto debería darte una idea de lo rico que es. El jefe de la mafia tenía una red de alrededor de $1.400.000, lo que significa que tenía una suma bastante grande para gastar. Se estima que su riqueza ronda los $1,4 millones, y esto se atribuye en gran medida a los diversos negocios que dirigía, como el tráfico de drogas, la extorsión y la prostitución. Además de dirigir una red de prostitución, Lucky también tenía debilidad por las mujeres. Aunque los informes afirman que el jefe de la mafia solo tuvo 3 mujeres en su vida, se especula que tuvo aventuras con más mujeres. Las 3 mujeres más mencionadas en la vida de Lucky son Gay Orlova, Igea Lisoni y Adriana Rizzo. Sin embargo, aunque estas 3 han sido vistas con él, se afirma que Lucky Luciano también tuvo relaciones con Thelma Todd y Beverly Paterno. El jefe de la mafia parecía tener debilidad por las mujeres más jóvenes, y esto se reveló más tarde en su relación con Igea, la mujer con la que finalmente se casó. En el momento de su unión, Igea era solo una bailarina de 26 años, mientras que Lucky, era un jefe de la mafia de 51 años. Una diferencia de edad bastante interesante. Más adelante en su carrera, Luciano fue juzgado y finalmente condenado por prostitución forzada y por dirigir una red de prostitución. Mientras que Lucky era conocido por la riqueza que acumuló en sus años de oficio, este siguiente jefe de la mafia ganó mucho más. John Gotti. John Gotti, el hombre que controlaba una de las mayores familias criminales de Estados Unidos, tenía un patrimonio neto de $30 millones y ocupaba el 9º puesto entre los delincuentes más ricos del mundo. El jefe de la mafia era una de las principales figuras de la familia criminal Gambino,
y también un famoso mafioso conocido por su extravagante estilo de vida y sus frecuentes juicios públicos. Gotti era un inmigrante italiano que llegó a Estados Unidos cuando era niño. En sus primeros años fue el líder de una banda local en Brooklyn, pero más tarde pasó a formar parte de la familia criminal Gambino, una de las familias criminales más famosas y ricas de Nueva York. Durante el reinado de John Gotti, la familia Gambino tenía un valor de unos $500 millones. Sin embargo, la mayor parte de esta riqueza ya ha pasado a los miembros de su familia, incluido su nieto, John Gotti III, que ahora es luchador profesional de MMA. Curiosamente, la riqueza y la fama de Gotti no fueron lo único que lo puso en las noticias. Hace algunos años, se supo que Gotti tuvo un romance con la exesposa de Ernesto Grillo, un respetado socio de los Gambino. Shannon Grillo, apodada Sandy, fue una de las amantes de John Gotti y supuestamente la madre de su hijo secreto. Esta vida amorosa oculta de John Gotti duró años, pero finalmente se reveló en los tribunales durante el juicio por extorsión del hijo de Gotti, John Jr. Gotti. Aunque Carlo amasó una gran fortuna a través de las actividades mafiosas, aún le faltaba un poco para convertirse en el siguiente jefe de la mafia, Frank Lucas. Estuvo en el negocio de la heroína en los años 60 y 70. Un jefe de la mafia cuya riqueza no tenía parangón para un hombre de su procedencia. Lucas era de Carolina del Norte, pero se hizo con el control del negocio de la heroína en Nueva York y Nueva Jersey, mediante estrategias comerciales muy audaces. Tras alcanzar el poder a finales de los años 60 y principios de los 70, el jefe de la mafia amasó una fortuna increíble a través del tráfico de heroína, aprovechando una cadena de suministro única que eludía a los intermediarios tradicionales de la mafia. Afirmó haber orquestado una cadena de suministro directa de heroína desde el sudeste asiático al asociarse con proveedores locales en el Triángulo de Oro y, supuestamente, introducir heroína de contrabando en Estados Unidos a través de los ataúdes de los soldados estadounidenses muertos en la guerra de Vietnam. Esta audaz estrategia le permitió importar heroína extremadamente pura y venderla a precios competitivos, manteniendo al mismo tiempo inmensos márgenes de beneficio. En el apogeo de su operación, Frank Lucas admitió ganar hasta $1 millón al día. También tenía un patrimonio neto de unos $52 millones. El jefe de la mafia dominaba el tráfico de drogas en la ciudad de Nueva York, vendiendo heroína con la marca Blue Magic, una droga muy buscada por su potencia. Esto extendió su negocio mucho más allá de Harlem, hasta los mercados de la costa este de Estados Unidos. Sin embargo, más allá de sus estrategias comerciales únicas, Frank Lucas también llevaba un estilo de vida lujoso. Era propietario de varias propiedades, incluida una mansión en Teaneck, Nueva Jersey, donde vivía con su familia. También compró múltiples propiedades para miembros de su familia. Otra cosa que también llamó la atención fue el sentido de la moda de Frank. Tenía predilección por la ropa hecha a medida. A menudo se le veía con trajes caros y abrigos de piel. Una de sus compras famosas fue un abrigo de chinchilla de $125,000 con un sombrero a juego de $25,000 que llevó a la pelea de Muhammad Ali en Madison en 1971. Mientras que Frank gastó una generosa cantidad de su fortuna en lujos, el siguiente capo de la droga construyó un imperio multimillonario, Carlo Gambino. Cuando se trata de riqueza y poder en el mundo criminal de Estados Unidos, pocos nombres tienen tanto peso como Carlo Gambino. La historia de Carlo es realmente legendaria, ya que pasó de ser un delincuente de poca monta a uno de los jefes de la mafia más influyentes de la historia. En 1976, el patrimonio neto de Carlo se estimaba en $70 millones, una cifra que equivaldría a unos $400 millones en la actualidad. Pero aquí está el truco. La riqueza de Carlo Gambino no fue el único número asombroso asociado a él. Bajo su liderazgo, la familia criminal Gambino se convirtió en un imperio criminal, generando unos $500 millones anuales en el apogeo de sus operaciones criminales. Para ponerlo en perspectiva, eso es más ingresos que muchas empresas de la lista Fortune 500 de la misma época. De 1957 a 1976, Carlo dirigió la familia criminal Gambino, supervisando una vasta red de operaciones ilegales que incluían juegos de azar, préstamos usureros, extorsión, chantaje laboral e incluso frentes comerciales legítimos que ayudaban a encubrir sus actividades. Su imperio criminal era tan vasto y estaba tan meticulosamente organizado que dominó el mundo del crimen durante décadas. Ahora, aquí hay algo muy interesante sobre la historia de Carlo Gambino. Su camino hacia el poder es un testimonio de pensamiento estratégico y paciencia. Y esto se ha visto en los métodos que utilizó en sus negocios. A pesar de dirigir
una de las mayores organizaciones criminales de la historia de Estados Unidos, el jefe de la mafia solo cumplió 22 meses de prisión, y eso fue por mera evasión de impuestos. Esta capacidad para evitar graves consecuencias legales demuestra lo estratégico que era Carlo. Además, gran parte de su éxito se ha atribuido a su habilidad para construir alianzas poderosas. Al principio de su carrera, se alió con figuras prominentes como Lucky Luciano y Albert Anastasia. Carlo fue el segundo al mando de Anastasia, y durante este periodo consolidó su poder en silencio, posicionándose como el sucesor natural del jefe de la mafia. Al igual que Carlo estaba al mando de una familia criminal con un valor de unos 400 millones de dólares, este siguiente jefe de la mafia también dirigía un negocio que valía la misma cantidad. Matthew Madonna. Matthew Madonna fue el jefe en funciones de la familia criminal Lucchese de 2009 a 2017. Nacido en Selden, Nueva York, Madonna comenzó su carrera criminal en 1959, después de conocer al joven traficante de drogas de Harlem Nicky Barnes, mientras estaba encarcelado en el centro correccional de Green Haven. Desde el comienzo de su vida en la mafia, el jefe de la mafia ha trabajado con otros miembros de su familia del crimen para construir negocios que recaudaban millones de dólares de forma regular. En 2007, las fuerzas del orden descubrieron una red de juego ilegal, blanqueo de dinero y crimen organizado de 2.200 millones de dólares dirigida por Madonna y otros 32 miembros y asociados de la familia Lucchese. Según los informes, el plan consistía en cobrar apuestas de jugadores de baloncesto, fútbol, carreras de galgos y lotería. Se dice que los jefes de la mafia recogían apuestas a través de Internet e incluso por teléfono desde un lugar de Costa Rica y lo hacían con la ayuda de Joseph Mancino, un miembro de alto rango de la familia criminal Gambino. Cuando Madonna fue admitida más tarde en 2009, se reveló que el jefe de la mafia fue un actor clave en una vasta operación, que recaudó aproximadamente 400 millones de dólares de negocios ilegales, incluido el tráfico de armas. Si bien este era el valor de todo un negocio, este siguiente jefe de la mafia acumuló una riqueza que duplica esa cantidad. Anthony Salerno. Anthony Salerno, conocido popularmente como Fat Tony, fue un mafioso estadounidense que ejerció como lugarteniente de la familia criminal genovese en la ciudad de Nueva York. Según los informes, el jefe de la mafia italiana amasó su fortuna dirigiendo el negocio de las loterías y las drogas en East Harlem. Y lo fascinante es que este éxito llegó después de que otros mafiosos italianos abandonaran la zona cuando se volvió más negra y latina en la década de 1960. Como testaferro de la familia criminal genovese, Salerno ganó decenas de millones de dólares y finalmente fue nombrado el gángster más importante de Estados Unidos por la revista Fortune en 1986. En ese momento, su fortuna ya superaba los 1.000 millones de dólares, y esto sin contar la enorme influencia que ya tenía. Salerno controlaba una operación de estafa de números en Harlem que generaba $1 millón al año y estaba a cargo de una importante operación de préstamos usurarios. También era un patrocinador financiero secreto. En 1988, el jefe de la mafia fue finalmente condenado por cargos de crimen organizado y sentenciado a 70 años de prisión. Mientras que Tony el Gordo supuestamente hizo la mayor parte de su fortuna con la usura, este siguiente jefe de la mafia amasó su fortuna principalmente con el tráfico de drogas. Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo es un nombre que dejará un legado duradero en el mundo de la mafia. Antes de su actual encarcelamiento en ADX Florence, en Colorado, el fundador y antiguo líder del cártel de Sinaloa fue uno de los mayores capos de la mafia, y probablemente aún lo sea. A los 15 años, el Chapo empezó a cultivar marihuana para ganar dinero, una habilidad que no solo le hizo ganar mucho dinero, sino que también preparó el terreno para una mayor participación en el tráfico de drogas. Con el paso de los años, amasó una fortuna asombrosa y también creó un imperio de la droga, supervisando operaciones que producían, contrabandeaban y distribuían drogas en todo Estados Unidos y Europa. El Chapo y sus socios pasaban de contrabando drogas ilegales, principalmente cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, a través de las fronteras utilizando complejos túneles subterráneos. También utilizaban objetos cotidianos como latas y extintores como herramientas de contrabando. Esta capacidad para introducir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos y Europa convirtió a El Chapo en una de las figuras más temidas del AMPA, y también en una de las más ricas. Su fortuna, según Celebrity Net Worth, llegó a alcanzar los $1.000 millones en la cima de su poder, y esto es solo lo que se sabía públicamente. Curiosamente, a pesar de la riqueza e influencia de El Chapo, había algo bastante inquietante en su vida personal.
sobre todo en lo que respecta a sus habilidades sexuales. Según informes que han salido a la luz en los últimos años, el Chapo tenía supuestamente un fuerte deseo sexual por las chicas jóvenes. Cuando el jefe de la mafia fue arrestado, hubo varias acusaciones en su contra. Una de ellas vino de Alex Cifuentes, un capo de la droga colombiano que se describió a sí mismo como la mano derecha de El Chapo. Según Cifuentes, el Chapo drogaba y abusaba de chicas de tan solo 13 años. Al parecer, estas chicas eran proporcionadas por una mujer llamada Comadre María, que enviaba habitualmente a El Chapo fotografías de chicas jóvenes entre las que él y sus socios podían elegir. Esta misma mujer también era intermediaria en los tratos de El Chapo con el presidente de México. De forma similar a como El Chapo dejó un legado duradero en el negocio de la droga, este siguiente jefe de la mafia también dominó el negocio de la droga en su época. Nemesio Oseguara Cervantes, el Mencho. Imagínese esto: lujosas cabañas construidas en lagunas, restaurantes japoneses, centros comerciales, periódicos, bienes raíces, lingotes de oro y una marca de tequila que exporta a Europa. Estas son solo algunas de las propiedades multimillonarias de Nemesio Cervantes. Nemesio, conocido popularmente por su alias El Mencho, es el líder del cartel de Jalisco Nueva Generación de México y el principal objetivo de las autoridades estadounidenses y mexicanas en los últimos años. Hasta ahora, se desconocía la riqueza del jefe de la mafia, aunque los informes afirman que podría tener una fortuna de hasta $1,000 millones. Y esto es solo una estimación. Según Kyle Mori, jefe del equipo de la DEA encargado de encontrar a El Mencho, es probable que el jefe de la mafia posea mucho más de $1,000 millones. Se dice que El Mencho tiene varios negocios con los que blanquea dinero, y esto incluye un rancho que alberga animales exóticos. Pero aquí está la cosa. Aunque El Mencho se parece a otros jefes de la mafia en muchos aspectos, tiene un estilo de vida extraño y distintivo. A pesar del lujo de la riqueza que controla, El Mencho prefiere vivir en las montañas como un ranchero. Se dice que el jefe de la mafia ha estado cambiando de residencia entre las zonas montañosas de 3 estados mexicanos, un acto que ha complicado aún más su captura. Del mismo modo, a pesar de ser un narcotraficante, El Mencho no consume drogas. Según los informes, goza de buena salud y de una excelente condición física, sobre todo gracias a su disciplina militar. Otra cosa importante a tener en cuenta es que El Mencho también es un hombre violento. Según los investigadores, mientras que El Chapo era conocido por ser violento, El Mencho lleva las cosas a un nivel completamente nuevo. Aunque El Mencho era más conocido por sus brutales actos de violencia y asesinatos, el siguiente jefe de la mafia ganó fama principalmente por su riqueza. Frank Costello, Celebrity Net Worth, estimó su fortuna en alrededor de $1,000 millones. Frank Costello dirigió una de las organizaciones criminales más ricas y poderosas de la historia. Era un gángster de la mafia italoamericana y un jefe del crimen cuyo imperio ilícito generó el equivalente a $60,000 millones en ingresos. Costello era conocido como el primer ministro del inframundo. Lideró la familia criminal de los Luciano, que más tarde se llamó la familia criminal de los Genovese, y llegó a la cima del crimen organizado en Estados Unidos. También tuvo influencia política. Costello se unió a la mafia a una edad muy temprana. Trabajó para la banda de los Morello y conoció a Lucky Luciano, con quien acabó haciéndose amigo y socio. Hay bastantes detalles interesantes sobre la vida de Frank Costello, y uno de ellos son sus aventuras con mujeres. Costello creció en el seno de una familia católica irlandesa que vivía en Boston. A temprana edad, era un buen estudiante con muy poco que ocultar, excepto su aventura secreta con una chica de la iglesia. En un monólogo anterior, Frank Costello mencionó que durante su juventud tuvo una relación apasionada con una chica local llamada Mary Teresa antes de que ella tomara los votos. Aunque el jefe de la mafia se casó más tarde con su conocida esposa Gwen Costello, se especula que mantuvo varias aventuras fuera de su matrimonio. Mientras que la mayoría de los jefes de la mafia son hombres que alcanzaron la prominencia a través de sus conexiones, el siguiente capo de la droga cambió el statu quo: Griselda Blanco. En las décadas de 1970 y 1980, la reina de la droga Griselda Blanco gobernó Miami, Florida, gracias a su imperio de la cocaína y a su banda, que dominaban las calles y las ventas. La madrina de la cocaína comenzó a traficar con drogas junto a su segundo marido, Alberto Bravo, que era contrabandista del cártel de Medellín de Pablo Escobar. En los años que trabajó con su marido, Griselda aprendió de cerca los entresijos del tráfico de drogas. Y después de establecerse como traficante en Nueva York y Colombia, se mudó a Miami, el lugar donde su esfera de influencia comenzó a crecer.
Griselda amasó tanta riqueza que se convirtió en la única mujer que logró entrar en el top 10 de los narcotraficantes más ricos de todos los tiempos, con un patrimonio neto estimado de 2.000 millones de dólares. En el apogeo de su negocio de tráfico de drogas, ganaba unos 80 millones de dólares al mes con el tráfico de cocaína. Y cuando fue arrestada, había acumulado un valor inmobiliario de 500 millones de dólares. Mientras que Griselda se centraba principalmente en el tráfico de drogas, el siguiente jefe de la mafia era un asesino brutal: Matteo Messina Denaro. Matteo Messina Denaro era un jefe de la mafia siciliana de Castelvetrano y estaba considerado uno de los nuevos líderes de la mafia siciliana. Según los informes, Messina Denaro obtuvo su dinero a través de una extensa red de extorsión que obligaba a las empresas a pagar una cuota por su protección. La red también se utilizaba para quedarse con contratos públicos de construcción. Ahora bien, los negocios de Denaro no eran todos ilegales. Tenía participaciones en una cadena de supermercados siciliana y también poseía vastos olivares. El jefe de la mafia estaba involucrado en la producción de aceite de oliva, un negocio que dirigía utilizando mano de obra africana barata. En comparación con muchos jefes de la mafia, Matteo Denaro era increíblemente rico. Tan rico que en el momento de su detención, el jefe de la mafia llevaba un reloj valorado en 35.000 euros. Incluso los expertos afirman que no hay grandes jefes que puedan reemplazarlo. Ahora bien, por rico que fuera Denaro, también era brutal, hasta el punto de que el jefe de la mafia llegó a afirmar que había llenado un cementerio él solo. Pero no era el único jefe de la mafia brutal. La siguiente persona también mostró tanta brutalidad que acabó en la lista de los más buscados de su país: Dawood Ibrahim. Forbes lo incluyó en su lista de los gánsteres más ricos de todos los tiempos, con un patrimonio neto estimado de 6.700 millones de dólares. Este es Dawood Ibrahim, el cerebro detrás del atentado con bomba de Bombay en 1993, en la India, que mató a más de 257 personas e hirió a 713. Desde el atentado, el jefe de la mafia figura en la lista de personas buscadas de la India, con una recompensa de 25 millones de dólares por su captura. Dawood Ibrahim es uno de esos negocios mafiosos que han ganado millones con el negocio de la droga. Tiene intereses comerciales en más de una docena de países repartidos por Europa, África y el sur de Asia, con activos por valor de 450 millones de dólares solo en el Reino Unido. También se dice que ha invertido en más de 50 propiedades en diferentes países, entre ellos Pakistán, Alemania, Turquía, Francia, España y Singapur, por mencionar algunos. A pesar de los esfuerzos del gobierno por cortar sus operaciones, las ganancias de Dawood Ibrahim de los negocios ilegales en la India siguen fluyendo. Algunos informes incluso sugieren que hasta el 40% de sus ganancias todavía provienen de la India. Entonces, ¿cómo gana tanto dinero el jefe de la mafia? En primer lugar, el principal negocio de Dawood en la India es la falsificación de billetes de moneda india. También se ha aventurado en otros negocios florecientes con su conexión india, uno de los cuales es el comercio ilegal de diamantes de Sudáfrica. Aparte de sus actividades mafiosas y negocios que lo han puesto constantemente en las noticias, Dawood también se ha hecho famoso por supuestamente tener una aventura con varias actrices de Bollywood. La conexión del jefe de la mafia con Bollywood y su afición por sus actrices nunca fueron un secreto. Coqueteó abiertamente con algunas de estas mujeres e incluso compartió una relación apasionada con ellas. A diferencia del terrible historial criminal de Dawood, esta siguiente persona tenía una lista de delitos más ligera: Semyon Mogilevich. Semyon Mogilevich está considerado como uno de los jefes de la mafia más ricos e influyentes del mundo. Operando principalmente desde Rusia, su imperio criminal se ha extendido a numerosos países, lo que lo convierte en una figura dominante en el crimen organizado transnacional. Con un patrimonio neto estimado de 10.000 millones de dólares en 2023, la inmensa riqueza de Semyon proviene de las diferentes actividades ilícitas en las que está involucrado, como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el blanqueo de dinero y el fraude de valores. También es conocido por su participación en redes de prostitución, esquemas de extorsión y corrupción de funcionarios públicos en varios países. Curiosamente, el poder de Semyon no se limita a sus empresas delictivas. El capo de la droga es conocido a menudo como el jefe de jefes de la mafia rusa, y se rumorea que tiene conexiones con personas influyentes, incluido el actual presidente ruso. A pesar de ser acusado de más de 400 asesinatos, el jefe de la mafia sigue residiendo abiertamente en Moscú, aparentemente intocable debido a su extensa red de influencia política y criminal. Mientras que Semyon sigue siendo famoso por su considerable patrimonio neto, el siguiente jefe de la mafia lo duplica: Meyer Lansky.
Lansky era un inmigrante judío de Polonia que hizo una fortuna con el juego legal e ilegal. El jefe de la mafia era socio de Charles Luciano y Ben Siegel, que también eran jefes de la mafia. Y juntos el trío dirigía una banda conocida como Murder Incorporated. Antes de la Revolución Cubana, Lansky se centró en el juego, estableciendo operaciones en Florida, Las Vegas y Cuba. Y estas operaciones le hicieron ganar una fortuna increíble. En 1982, Forbes nombró a Lansky como una de las 400 personas más ricas de Estados Unidos, con un patrimonio neto estimado de $20 millones. Pero eso no es todo. Fuera de su vida mafiosa, Lansky también tenía historias sobre sus aventuras con varias mujeres. Una de ellas es su supuesta aventura con una joven camarera en Tel Aviv. Al igual que Lansky, este próximo jefe de la mafia también tiene un patrimonio neto asombroso. Amado Carrillo Fuentes. Amado Carrillo Fuentes era el jefe del cártel mexicano de Juárez. Tiene un valor neto estimado de $25,000 millones, una cifra que, en el momento en que se hizo pública, era el doble que la del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Como jefe del cártel de Juárez, Amado construyó un imperio introduciendo de contrabando cantidades masivas de cocaína y otros narcóticos en Estados Unidos durante los años 80 y 90, y con la fortuna que amasó, vivió una vida de extraordinario lujo. Según se informa, el jefe de la mafia posee varias inversiones y propiedades multimillonarias, incluida una flota privada de aviones, 22 aviones privados 727, que se utilizaron para importar cocaína de Colombia a México. Algunos también se introdujeron de contrabando en Estados Unidos. Esta increíble flota de aviones le valió a Amado el nombre de Señor de los Cielos. También fue considerado el narcotraficante más poderoso de su época. La asombrosa riqueza de Amado se debía principalmente a su control de una de las mayores operaciones de tráfico de drogas del mundo. En sus inicios, el cártel de Juárez logró superar a sus competidores y operar con impunidad durante años, una ventaja que aumentó enormemente su dominio. Al igual que Amado, esta siguiente persona también tenía un patrimonio neto similar. Carlos Leider. Carlos Leider es un narcotraficante colombo-alemán y líder del poderoso cártel de Medellín. Es conocido por revolucionar la red de transporte que entregaba cocaína a Estados Unidos. Leider comenzó su carrera criminal, introduciendo coches robados en Canadá y en la costa este de Estados Unidos. También estuvo involucrado en el transporte de marihuana. Tras su encarcelamiento en 1947, Leider conoció a George Jung. Jung ya había establecido una operación que utilizaba aviones para introducir marihuana en Estados Unidos, por lo que Leider lo convenció para que también importara cocaína. Tras su liberación en 1976, el dúo se asoció para transportar drogas desde Colombia a Estados Unidos. Se calcula que la red de Leider suministró hasta el 80% de la cocaína que llegó a Estados Unidos en la década de 1980, lo que le reportó hasta $300 millones al año. Unos ingresos estables que alimentaron su lujoso estilo de vida y le proporcionaron un patrimonio neto estimado de $25,000 millones. El jefe de la mafia también se hizo famoso por sus grandes fiestas en las que el sexo y el consumo de drogas eran prácticamente ilimitados. Aunque Leider amasó tanta riqueza con las drogas, el patrimonio neto de este siguiente jefe de la mafia es casi increíble. Pablo Escobar. Conocido como el rey de la cocaína, Pablo Emilio Escobar fue un narcotraficante colombiano, narcoterrorista y político. Fue el fundador y único líder del cartel de Medellín, una organización narcotraficante que lo convirtió en uno de los delincuentes más ricos de la historia. El cártel de la droga de Escobar monopolizó el comercio de cocaína en Estados Unidos en los años 80 y principios de los 90, y este monopolio le permitió acumular un patrimonio neto estimado de $30,000 millones en el apogeo de sus operaciones, lo que equivale a $70,000 millones en 2022. Esta gran fortuna le valió un lugar en la lista de Forbes, donde ocupó el 7º lugar entre las personas más ricas del mundo, con un patrimonio neto estimado de $9,000 millones en 1989. Al frente del famoso cártel de Medellín, Escobar era responsable del 80% del mercado mundial de la cocaína. Su empresa criminal también fue capaz de generar la friolera de $420 millones a la semana a mediados de los 80. Esto suponía unos $22,000 millones anuales. El negocio de Escobar era tan grande que hubo informes que afirmaban que el cártel de Medellín gastaba $2,500 al mes en gomas elásticas solo para atar montones de billetes. Además de financiar su lujoso estilo de vida, Escobar también gastaba una parte importante de su fortuna en mujeres y aventuras ilícitas. Tras su fuga en 1992, las autoridades registraron las propiedades de Escobar
Y lo que descubrieron te dejará conmocionado. Había lencería de encaje y juguetes sexuales, incluidos vibradores, todo perfectamente ordenado en un armario. Las autoridades también encontraron cartas de madres que ofrecían a sus hijas para que tuvieran relaciones sexuales con el capo de la droga. Sin duda, el mundo de la mafia está lleno de violencia y terror, pero para ser justos, también ha registrado algunas de las mayores fortunas jamás vistas en la historia. ¿Qué opinas de la impactante riqueza que han amasado estos jefes de la mafia? Dímelo en la sección de comentarios, y si quieres ver más vídeos como este, no te olvides de hacer clic en la siguiente tarjeta de la pantalla.